Astele.tv. ¿Y qué les puedo comentar? Dentro de toda esta trayectoria que llevamos de aquí en Astele 8 años, ahora Wow TV, hemos entrevistado muchas personas, hemos generado muchos amigos y sobre todo hemos hecho vínculos con otros canales, con otros medios de comunicación, con otros periodistas. El día de hoy nos vamos a ir hasta Costa Rica con una institución de la conducción, de los medios, que podría decir más, pero tú me dices, Iván, ¿le sigo o ya me quedo con eso? Suficiente, suficiente. Iván Díaz, buenas tardes en México y pues la misma hora, no, estamos ya una hora más que ustedes en Costa Rica. Correcto, sí, así es. ¿Y qué podemos? Gracias, Iván, por aceptar esto, qué padre es tener colegas y sobre todo amigos, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues Alejandro Ruiz, ya en la conducción de esto, tengo entendido, son 8 años, ¿verdad? Decía, en tus propias palabras, sí, que son 8 años, antes Astele, ahora Wow TV, y estamos muy contentos porque de repente, tú lo sabes, que las cosas te sorprenden, ¿no? Te llegan de entrada, sí, te sorprenden y ahorita estamos bastante alegres y contentos. Pues muchas gracias por eso. Primero, déjame ubicarme. El programa se llama En sus propias palabras. Sí, porque va a ser tus propias palabras, maestro. Tú vas a ser, el pez por su boca muere y hoy va a venir un pecesote. ¿Qué pecesote? Una ballena, cachalote, todo eso, ¿no? Ok, perfecto. Y eso es padre. Primero comenzamos por el nombre exacto. Yo soy nacido en Perú. Me vine aquí a Costa Rica en 1980, pero el nombre correcto y exacto es Pedro Iván Maximiliano Díaz Cuya. Imagínate, larguísimo. Pedro Iván Maximiliano Díaz Cuya. Aquí en Costa Rica hay una ventaja que uno cuando saca la cédula de identidad, uno dice, bueno, quiero más bien cambiar el nombre, acortarlo, ponerlo más grande, como uno quisiera. Y entonces yo acorté el nombre a solamente Iván Díaz Cuya. Ese es el nombre correcto que estoy usando aquí en Costa Rica, pero el original es muy largo. Pedro Iván Maximiliano Díaz Cuya, bueno, no cabía en los certificados, en los diplomas de estudios, no cabía. Bueno, entonces había que... Pedro, pero te voy a decir, bueno, Pedro Iván, está bien, pero te voy a comentar algo, Iván. Yo soy José Francisco Alejandro Ruiz Robles, y cuando en la primaria me portaba mal, tenía que hacer planas con mi nombre, ¿no? Si quería salir al recreo, o al descanso, o al break. Y déjame decirte que durante 2 años no salí segundo y tercero de primaria me la pasé encerrado en el salón, ¿no? Te entiendo. Ok, pues bien. Perdón, no, digo, y nada más como curiosidad. Bien, sucede que en esa época hubo un golpe militar en el Perú, entonces tomaron los medios de comunicación. En ese momento yo era un empleado de una emisora llamada Radio Excelsior, allá en Lima. Era música tropical, un poco eso. Hice la dirección de la radio en lo que es programación, director de programación de la radio. Y en ese momento también simultáneamente dirigía un noticiero en Estéreo Lima 100 FM en Lima. Entonces tenía esos 2 trabajos. El de Radio Excelsior fue tomado por el ejército, entonces al confiscar los medios de comunicación uno no podía emitir un concepto, un criterio acerca de lo que estaba pasando. Trabajaba yo en la cabina de radio con un soldado, un militar a la par. Al costado mío había uno con metralleta y todo. Entonces uno no podía decir, esta boca es mía. Ahí sí no podía hablar en mis propias palabras. ¿Okay? De tal manera que se sentía uno presionado por todo esto. Por ser director de noticias de Estéreo Lima 100 FM, tenía mucho acceso a las embajadas. Entonces era costumbre reunirnos en la casa del embajador de Guatemala, de todos los del área centroamericana, digamos que 2 o 3 veces por semana a tomar café a eso de las 3 de la tarde, café y empanadas, sanduchitos y esas cosas. Entonces tenía cierta confianza con los embajadores y un día comenté, vea,
yo estoy llegando a mi techo, no tengo más allá, porque para ascender en el cargo que yo tenía, lo primero tenía que ser pues un recomendado de un militar, un general, una cosa así. Y yo no tenía esas condiciones. Entonces dije yo, si ustedes me dieran trabajo en alguna parte allá en Centroamérica, de repente me voy. Se ofreció el del Salvador, el embajador de Salvador, se ofreció el de la revolución sandinista que acababa de triunfar la revolución en Nicaragua, se ofreció también el de Honduras y el de Guatemala. Me dijo, vea, en Guatemala está el general Romeo Lucas, yo soy compadre de él, podría irse a trabajar en Radio Nacional y la televisora estatal de Guatemala. Lo pensé bien, dije yo, bueno, puede ser, me gusta, está cerca de México, pues está interesante. Y dije yo, sí, me voy. Eso fue en diciembre del año 1979. En ese año, entonces decide el embajador ir en diciembre, a eso del 15 o 16 de diciembre, me dice, vea Iván, yo me voy de vacaciones a Guatemala, allá tengo una finca, voy a quedarme por allá. Ah, bueno, está bien. Me dio sus teléfonos, quedé yo en llamarlo por teléfono, apenas estuviera decidido el viajar, que era supuestamente la última semana de diciembre del año 1979. Sucede que, como yo dirigía el noticiero de Estéreo Lima 100 FM, me llega en el teletipo de aquella época, había teletipo, y entonces una noticia en donde un automóvil con guerrilleros dentro habían pasado del Hotel Sheraton en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y metieron balazos. Entre los muertos estaba un compañero mío de la Universidad Católica en Lima, y dije yo, ¿qué voy a hacer entonces allá? ¿Qué voy a hacer en Guatemala? Entonces traté de localizar al embajador, nunca lo encontré, se me cerraron las puertas entonces en Guatemala, a donde no tenía dónde llegar. Y me quedé en Lima. Pasó entonces la Navidad del Año Nuevo, enero de 1980, hablo con otra vez algunos embajadores que se habían quedado en Lima, entre ellos la embajadora de Perú, de Costa Rica en el Perú, Olga Fonseca Sayas Bazán, la embajadora de Costa Rica en el Perú. Entonces me dice, vea, yo soy amiga personal del presidente, en ese momento el señor Carazo Odio, es el nombre de él, me dice, usted puede llegar a trabajar en el SINART, que es el Sistema Nacional de Radio y Televisión, Radio Nacional y el Canal del Estado, Canal 13. ¿No? Está bonito, interesante. Me dice, además, en mi país no hay ejército, me llamó más la atención. Y un país tranquilo, estabilidad, hay todo. Me voy para allá, dije. Y entonces, en el mes de febrero, 7 de febrero de 1980, Iván Díaz viene para acá. Y llegué. Aquí me quedé. Bueno, tuve que pasar algunas peripecias en su momento. Llegué el puesto en el Canal 13 y en Radio Nacional, aquí en el SINART. Bueno, estaba el puesto, pero la vacante no tenía presupuesto, el contenido presupuestario se lo habían gastado ya. Entonces, no iba a ganar nada. Me quedé sin trabajar. Pasaron algunas peripecias por allá, historia que uno recuerda con cariño porque, te cuento, la pasé nada bien. Bastante duro fue el asunto, primero porque era una persona que venía de fuera a adaptarse a cosas de esta región que yo desconocía, y entonces, bueno, ahí fue avanzando de a poquitos, me contrataron en una emisora de radio, estuve en la frontera de Costa Rica con Panamá, esa fue mi prueba. Luego de 4 o 5 meses regreso a la capital, San José, y me dan el encargo de la programación también de Radio América Latina en aquella época, 1980. Bueno, ¿y yo qué hago acá? En 1980, pues las emisoras de radio de FM eran poquísimas, recién estaban surgiendo, las AM eran las fuertes. Tuve la suerte, la dicha, ¿qué te digo? De, pues, estar en un puesto 27 en la encuesta de emisoras de radio, puesto 27 era muy, muy al fondo, casi al sótano. Y en un año y medio, gracias a Dios, la radio subió al 7º lugar. El puesto 27, o sea, 20 puestos, en un año y medio, perdón, algo está pasando allí. Y les llamó la atención mi tipo de trabajo. Entonces hice un programa llamado Cambalache, que es nada más por radio, la gente, eso sí, aquí hay mucha telefonía. Por ser un país pequeño, pues era fácil encontrar un teléfono público cada 2 o 3 kilómetros,
y la telefonía en las casas era bastante. Entonces, ese fue mi fuerte. Me apoyé en las llamadas telefónicas al aire, que recién estaban como en efervescencia. Y el cantadito que tenemos los latinos, uno de cada país, ¿verdad? El mexicano tiene lo suyo, el peruano tiene igual lo suyo, el chileno, qué sé yo. Y el tico también. El tico es el costarricense. Entonces les llamaba la atención el cantadito que uno tenía para hablar y decir las cosas, que menos mal manejaba el idioma bien, y entonces usaba mucho sinónimo para que me entendieran bien. Así fui destacando entonces en radio para hacer ese cambalache tan interesante. En cierto momento estoy en primer lugar de audiencia. Yo me asustaba prácticamente, ¿cómo es posible que esto pase? En ese tiempo entonces, año 82 más o menos, ya después de estar en América Latina, una llamada me llega de la gerencia de un grupo fuerte de radios. En ese momento las más fuertes eran Radio Reloj en Costa Rica, Radio Monumental y cadena de emisoras Columbia. De esta tercera me llega entonces una llamada de la gerencia y me dicen, vea, ¿podemos conversar con usted? Véngase por acá. Me dieron la dirección. Llegué a la dirección y digo, aquí estoy. Me dice, vea, usted es el peruanito parlanchín ese que hay allí, que hace los cambalaches. Sí, señora, a la orden, ahí estoy. ¿Por qué no se viene a trabajar con nosotros? Y me sorprendió. Era la más importante cadena de Centroamérica, cadena de emisoras Columbia. Entonces, bueno, sí, me gustaría, pero vamos a ver, voy a dejar la otra emisora de radio. Me dice, sí, tranquilo, no se preocupe, aquí le pago el doble de lo que gana. Me convenció de una vez. Entonces, con esa motivación, dejé Radio América Latina y paso a cadena de emisoras Columbia, donde estuve 19 años. Entre otros programas hacía del Cambalache, le puse nombre de ¿qué le vendo, qué le compro, qué le cambio? Es una frase aquí muy utilizada y que la gente pues me ha identificado con eso. Estando en Colombia, allá por el año 1987, me convocan de Canal 2 Univisión de Costa Rica. Era la filial de Univisión, pero en Costa Rica. Y entonces me dice, ¿por qué no se viene a hacer acá un programa similar al que hace en la radio, pero hágalo acá en televisión? Acá mostramos las cosas que usted dice. Bueno, pues entonces, allí empecé en televisión. Con ya te digo, la gran suerte, pues, yo soy muy agradecido con Dios que me puso en un lugar adecuado. Tú sabes que uno sabe dónde nace, pero nunca sabe dónde muere. ¿Ok? ¿En qué lugar se puede quedar uno? Así que aquí me quedé, hice carrera en Costa Rica, he trabajado en televisión haciendo no solamente este programa, sino concursos, programas especiales, etcétera, y ahí vamos con el largo, etcétera, de un montón de cosas donde pude intervenir. Entre otras cosas, me llenó mucho el participar de la Teletón de aquí de Costa Rica. Pero ese es otro capítulo. Si tienes más bien algo que preguntar, porque no, sí, me parece que habrá mucho más. Claro que sí, tengo varias inquietudes. La primera, se oye fácil que tú sales de Perú y vas a Costa Rica, pero pues digo, perdóname que lo diga, eso, los que hemos vivido una situación, pues no digamos que similar, pero sabemos que del cambio drástico, es eso, drástico. ¿Qué pierdes en Perú o qué dejas en Perú que al día de hoy es algo que anhelas? A ver, en Perú tuve 11 años y medio de carrera en radio y en televisión. Hice cine, una película hay allí en el YouTube, la encuentran, se llama Avisa a los compañeros. Hice teatro, estudié teatro en la universidad San Martín de Porres, en la Católica comencé, terminé en la San Martín de Porres, época en que los profesores eran, por decirte algo para que reconozcas algo de esto, Sabi Kamalich, claro, peruana ella, es la época que estaba haciendo Simplemente María, una novela pero viejísima. Eres joven ganado de esa. No, pero vamos, fue un ícono esa novela. Aquí en México se ha repetido varias ocasiones. Así es, así es. Varias, pero de hecho Ricardo Blume está... Ricardo Blume fue profesor mío en el teatro en la Universidad Católica. Imagínate, o sea, hablo de gente de verdad, de cine y de teatro. Entonces, en esa época, ¿qué te digo? Entre otras cosas, hice cine, hice teatro, ganamos el primer premio interuniversitario de teatro, el grupo de la San Martín de Porres, la Universidad San Martín, y con ese bagaje, pues, hice una película, participé en una película, actor secundario. Luego hice televisión, pero muy poco, muy escueto,
y radio, pues lo que te digo, Excelsior y Estéreo Lima 100 FM, pero fue una época en que los locutores, ¿qué te digo? Había uno abajo de cada piedra, entonces la competencia era muy dura, de tal manera que yo estaba diciendo muy apretado, estoy acá, tengo que irme a otro lado. Entonces lo que dejé fue prácticamente muy poca ¿qué te digo? Integración a la radio peruana y a la televisión también. O sea, no me recuerda a la gente. Yo he regresado a Perú desde esa época, del año 80 que salí, he regresado ahora hace, ¿qué? 2015, a querer instalarme otra vez ya jubilado, retirado, pensionado, y no, pues simplemente allá no me conoce nadie. Okay. Toda mi carrera la hice aquí en Costa Rica. Lo que sí dejé allá fue un matrimonio y una hija, que por cosas de la vida y el destino, me tocó ir a conocerla recién, después de 37 años. No la conocía, ni ella a mí. Y entonces tuve que hacer ese encuentro. Ese es el ligamen que casi me hizo, ¿qué te digo? Lo que dejé fue eso prácticamente. Una hija, unos nietos, que es parte de la familia que tengo en Perú, y dos hermanos con la familia respectiva de ellos, ¿verdad? Entonces, esa es mi motivación para de alguna vez acercarme en algún momento, cuando pase esta pandemia, ver la forma de llegar a visitarlos un poco más seguido, porque me alejé mucho tiempo realmente de ellos. Así que eso es lo que quedó trunco por allá. Ya no anhelo hacer televisión ni radio allá, porque no. Lo que sí estoy haciendo es, ahora que he ido, estuve 3 años y medio casi, estuve colaborando con la Asociación de Locutores del Perú, que por cierto tiene un ligamen con una señora, no recuerdo el nombre de ella, que es presidenta de la Asociación de Locutores de México. Eso es lo que tengo entendido. Es con ella que hicimos una buena armonía, una buena mancuerna, y entonces yo estaba dando allá charlas de comunicación a los locutores, ahora en este tiempo que he ido, a los locutores peruanos. Hay locutores peruanos afuera del país, bastantes, bueno, bastantes es mucho decir. Puede haber algunos connotados, sí. Está Pepe Barreto, por ejemplo, en Los Ángeles, en Estados Unidos, que tiene una estrella de la fama, en el Paseo de la Fama, tiene una estrella y tiene el día de Pepe Barreto, nada menos. Entonces, es uno de los connotados peruanos afuera del país. Y hay otro en Guayaquil, Ecuador, hay otros más por allí. Hemos ido, Lucho Isuski, también en Estados Unidos, él está en otro estado, también hemos llegado a dar clases y capacitación. Digo yo, en nuestras propias palabras, en las tuyas y en las mías, ¿qué hacemos nosotros si no dejamos una herencia para algunos? No ganamos nada, yo no gano nada llevándome a la tumba lo poco que puedo tener de conocimientos o la experiencia que tenga, ¿para qué me la guardo? Mejor compartirla con aquellos que vienen atrás. Entonces, esta es la motivación que me queda todavía pendiente para ir a dar clases y charlas allá en el Perú en algún momento. Ahora, Creo que sí respondo tu pregunta. Ahora, Iván, una preguntota. Digo, dentro de todo lo que has hecho, obviamente la radio es importante, la televisión es importante, el cine, como has participado y todo. Pero realmente, ¿dónde te has sentido como pez en el agua? ¿Realmente dónde has sentido que has trascendido? Ok, bueno, te voy a contar. La radio para mí fue no el trampolín, ya había comenzado en el teatro. Prefiero el teatro que el cine. En cine tienes que cortar las escenas y pierdes la hilación. En el teatro es una sola entrega de un solo viaje, ¿verdad? De comienzo a fin, ahí no hay cómo parar. Prefiero el teatro en ese sentido. En cuestión de radio, te cuento, yo empecé muy joven, 18 años, iba a cumplir 19, cuando empecé en una radio que ya desapareció. Digamos que le tuve más cariño a la radio, aunque antes, de ese tiempo, era más empírico el asunto. La gente pues trabajaba en radio, pero por motivación propia, porque le gustaba, sin mayor conocimiento de repente de las cosas. Entonces, me gustó la radio en su momento, porque la radio es imaginación. Tienes que ver cómo haces que la gente se imagine lo que estás diciendo. Luego, la televisión, al pasar a la televisión, te cuento que me encantó la televisión también, porque podía demostrar lo que estaba haciendo, lo que pensaba y lo que hacía, pero con imagen. Es más, cuando aparecí recién en la televisión aquí en Costa Rica, la gente me veía en la calle, usted es don Iván. Yo creí que era gordito y bajito.
Esa era la idea que tenía, porque en el radio me escuchaban así, ¿verdad? Entonces, yo le decía, no, pues yo tengo 1,75 m de estatura, término medio, soy delgado, no soy gordo, nunca fui gordo, pero la gente notaba esa voz, ¿qué te digo? No sé si característica en uno. En el caso mío, me dicen que tengo la voz muy jovial, no de la edad que yo tenga, no la represento. Entonces, en ese lado, la radio fue un complemento de la televisión. En la televisión aquí en Costa Rica he logrado mucho, es decir, por mencionar algo, tuve la dicha y la suerte de ser el mejor animador en su momento en la televisión costarricense. Hablo de la década del 90 hasta el 2005, 2006, por allí. Y entonces, lógicamente, ahora hay que capacitar a la gente nueva que viene. Estuve en la Teletón 30 años seguidos, por algo me llamaban allí. Y yo lo que hacía era ayudar y, ¿por qué no?, compartir las experiencias que podía tener con los nuevos animadores de Teletón. Así que en eso me aprovecharon. Creo yo entonces que me siento como pez en el agua. Ahora estoy dando clases aquí en Costa Rica, en la Universidad Latina, de locución y manejo de la voz. Entonces, ¿qué te digo? Creo que la gente primero debe aprender a comunicarse. Lo que haces tú no es tanto locución, es comunicación, que es todavía ideal, es lo mejor. El locutor no es una sola voz, una buena voz, no. Muchas veces nuestros locutores son buenas voces, pero no tienen nada en el cerebro. Solamente son de lectura, ¿verdad? Les pones un guión y nada más. Si les quitas el guión o la tarjeta de presentación, no saben improvisar, a veces no saben conversar bien. En la universidad, tal vez tú hayas estado y comprobado esto, tenemos catedráticos, profesores, que son unos genios, brillantes en lo suyo, pero no saben comunicar la materia que manejan. Entonces, este es el área que yo creo estar cubriendo ahora. Ya fui a capacitarme, me tocó estar en Canadá, he hecho algunos cursos más, he pasado por México también, he hecho algunas experiencias y tengo unas anécdotas curiosísimas de México que ya te las contaré si hay tiempo, ¿verdad? Oye, Iván, pero por ejemplo, ya siendo un referente de los medios de comunicación, hay gente que nos está viendo, jóvenes que se están iniciando en las plataformas, realmente quieren ser algo. Hay personas también, adultos, que se han incorporado a las plataformas y hay gente que, como lo que tú decías, hay personas que por alguna situación llegamos a ocupar una silla y estamos en los medios y se nos dio. A todas estas personas, incluyéndome, ¿qué sugerencia nos das para cómo ser, yo como conductor le diríamos cómo compartir una charla y no morir en el intento? Ok, mira, la gente creería que es sencillo, tiene cierta complejidad, pero todas las herramientas las tenemos nosotros dentro de nosotros. Lo que pasa es que nadie nos enseñó ni siquiera cómo respirar bien. Entonces, tenemos que partir de prácticamente nacer un poquito de nuevo, por ese lado. Y me encantaría, te cuento, me encantaría que esto sea motivo de un tema principal y aparte, en donde podamos hacer algunos programas por internet para que en el mundo la gente de habla hispana sepa cómo desenvolverse, no solo en televisión frente a una cámara, no, frente a un micrófono, frente a un público determinado, o frente a nadie que aprenda cómo comunicar utilizando las herramientas que uno mismo tiene. Las tiene escondidas, nadie les ha dicho que ahí las tienen puestas y es cuestión de utilizarlas, sacarlas y utilizarlas únicamente. Pero todo eso que es la comunicación en este momento lo que se maneja es la corriente holística, así le llaman. Es la integración de todo, porque la comunicación es absolutamente todo lo que hacemos. El cómo estoy en este instante hablando, cómo estoy expresándome, cómo muevo las manos a la hora de conversar, cómo miro yo a la gente, cómo hago para desenvolverme frente al público, no asustarme ante una cantidad determinada. En fin, son pequeños secretos que ya te digo, lo ideal no es llevárselos a la tumba. Pero con este programa tuyo, por ejemplo, en tus propias palabras, podríamos decirle a la gente, vea, ¿cómo hace la persona que es jefa de ventas, una recepcionista,
Una persona que tiene que enfrentarse al público, dar un informe, un abogado, ¿cómo hace para defender en un juicio a su cliente? ¿Cómo hace una persona que es de repente, supongamos es un pastor de una iglesia y dice, oiga, yo quiero predicar? ¿Sabe predicar? La cosa no es solamente saber hablar, es saber comunicar. Ahí está el secreto. Pues bien, ojalá esto, ya te digo, sea motivo de desarrollo de algo más. Ahora bien, para esto que es la parte inicial, lo primero es conocerse a sí mismo. Uno tiene que aprender a conocerse desde los temperamentos. Ahí hablamos de psicología de la comunicación. ¿Ok? Entonces, hay que ver cómo hacer para que la gente no confunda una cosa con otra. Darle a las cosas el nombre correcto. Por decirte algo, la gente cuando ve a alguien enfadado, molesto, enojado, con cólera, dice, ese tiene un mal carácter. Y no, no es mal carácter, es mal temperamento o mal manejo del temperamento, que ya es diferente. El carácter es la suma de dos elementos, la inteligencia más la voluntad. Eso es el carácter, hay que saber manejarlo. Ya te digo, será motivo de una charla que a lo mejor, ¿por qué no?, la cobramos. Fíjate, Iván, que hay algo que me llamó mucho la atención. Lo que tú estás diciendo es Sí. lo que aparecía en un templo griego hace muchísimos, muchísimos años, y después Ajá. se le atribuyó a Sócrates, que al día de hoy todo, en el templo de Delfos, si no mal recuerdo, conócete a Sí, ti señor. mismo. Claro. Por ahí Eso es básico. ¿Qué tanto tú te conoces, Iván? Ok, a ver, creo yo que sí me conozco adecuadamente, incluso para ser como un ejemplo para los demás. Ya te digo, lo mío viene de esa época, justamente de los griegos. Aristóteles, por decirte algo, tenía Aristóteles una idea curiosísima de lo que es la ética, por ejemplo. La ética que debe aplicarse a todas las carreras y profesiones, a nuestra vida diaria. La ética no tiene que ser solo para profesionales, no. La ética es una cosa innata en el hombre. La ética es mantener la armonía entre los demás, la mejor armonía entre los demás. Esa es la ética. Que los políticos no la hagan, seguramente que no. No les conviene, tal vez. Pero es tratar de que todo vaya en orden, en armonía. A eso se refiere la ética. Pues bien, si partimos de eso, si todos queremos ser buenos, trataremos de ver la manera de contagiar esta bondad que tenemos, la bondad que tengas tú para conversar con la gente. ¿Cómo le das oportunidad a las personas para que digan en sus propias palabras lo que tienen, lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren expresar a los demás? Esto que tienes tú es parte de la comunicación. Esto es lo que tienes de ética en tu programa, en la forma como conduces, en que quieres que los demás se enteren de con quién estás hablando. Porque de ese con quien hablas sacarás un extracto que mostrarás a los demás. Esta es una especie de ventana, una pizarra, no sé, una puerta abierta para la gente que quiera aprender a comunicarse bien. Ahí lo tienes. Y tú lo estás haciendo de repente sin que te lo hayan dicho antes, ¿verdad? Recién te lo expreso. Fíjate que a mí siempre me dijeron en casa que por algo Diosito nos daba 2 orejas y una boca, ¿no? Es para Así hablar la tercera parte de lo que somos, o sea, de la comunicación es una tercera parte hablar y 2 terceras partes escuchar. Entonces yo creo que gran parte de lo que son los medios y sobre todo la comunicación es escuchar, máxime, por respeto a cuando estamos entrevistando a alguien, ¿no? Ajá. Porque él es, no propiamente la estrella, no me gusta decir la estrella, pero sí es el objeto del reflector. Y entonces te Sí, están claro. compartiendo su vida. Ajá. Respétalos y escúchalos. Eso es exactamente eso que has dicho. Esa es la esencia de la comunicación. No es tanto hablar, sino acá hay que diferenciar. Oír es una cosa, escuchar es otra, ¿verdad? Son Sí. diferentes. Oír es todo aquello que tenemos en el entorno, ruidos, sonidos, qué sé yo. Lo que es escuchar es prestar atención a lo que estamos haciendo. Ese prestar atención te da la ventaja de que si escuchas, puedes entender a tu interlocutor. Bueno, pues eso es lo que tú pones en práctica, en esto con las propias palabras de uno, que como decías al comienzo, puede ponerse la soga al cuello o salir avante. Dentro de la soga al cuello que te voy a poner es, A ver, ¿a quién te ha tocado admirar como, como representante para ti del medio de comunicación? Que hayas dicho, no, wow, es de alguna manera, quizá no lo que yo quisiera hacer, pero sí es una persona que me da elementos para ser mejor.
Ok, vamos a ver, comunicadores. Yo no quisiera irme muy atrás. Sin embargo, en alguna ocasión admiré la sencillez de comunicarse de Benito Juárez. Cosa curiosa. Y yo no soy mexicano, yo soy nacido en el Perú. Otra forma de comunicarse, San Martín de Porres. Y estoy hablando, perdón, ya ahí de cosas espirituales. Forma de comunicarse. No sé, ha habido tanta gente, si es en los medios de comunicación ya conocidos, yo diría que, a ver, alguien que todo el mundo conozca, para mí podría ser Mario Vargas Llosa, que es escritor y sabe comunicar, pero con las palabras escritas, no tanto con la hablada, ¿ok? Que es diferente. En la palabra hablada hay otras ventajas de gente que habla muy bien, no sé, pero puede utilizar mal la comunicación. ¿Qué te digo? Hitler, un buen orador, enérgico al comunicar, conquistaba masas, pero iba mal encaminado. Y así, ha habido mucha gente que yo admire a alguien en particular, yo no sé qué decirte. Lo que sí admiro en la Biblia, para mí el primer comunicador oficialmente conocido o reconocido en algunas partes, el arcángel Gabriel, que le anunció a María que estaba embarazada. Entonces, tal vez, ¿cómo comunicarlo eso a una persona que lo acepte, que se impresione y todo lo que tenga, pero ¿cómo hacemos para decirle a alguien que ha fallecido un pariente, por ejemplo, muy cercano? ¿Cómo hacer sin que se lastime a las personas? ¿Cómo hacer para alguien decirle, mira, te ganaste la lotería y que no se muera de la impresión? En fin, hay cosas que hay que ir acomodando en la comunicación, pero que yo admire, ¿qué te digo? Bueno, lo máximo es Jesús en este caso, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, porque para comunicar, Él era Dios en todo caso, y ahí hay gran parte de por qué así. San Pablo era otro. San Pablo, bueno, siendo judío, siendo convertido a la corriente cristiana, vamos a decirlo así, pero hay tantas cosas en la comunicación que están como ocultas y escondidas. Yo diría que alguien en particular, no tanto. Sería, ¿qué te digo? Ignorar a otros tantos si uno menciona a uno en particular. Iván, no somos de acero, no somos, no, digo, por más que quisiéramos, también tenemos problemas, también tenemos situaciones difíciles. Así Pero es. tenemos que transmitir o tratar de ser respetuosos y serios y ser más propositivos, a pesar de que como la canción de Javier Solís que dijera de payaso, ¿no? Que puedes tener una cara por fuera y así te estés muriendo por dentro, ¿no? Pero en este sentido, ¿qué te ha llevado a tener un gran conflicto tú internamente que no se haya reflejado ante los medios de comunicación? Mira, tal vez, creo yo, me parece que he tratado no de ocultar, sino de asimilar las cosas y las realidades. Estando yo aquí en Costa Rica, año 87, recién comenzaba en la televisión acá, y me convocan para animar un programa de humor. Era contar chistes. Y entonces era yo el presentador. Se iba a grabar el programa como a las 7 de la noche. Aquí eran como a las 6 de la tarde y recibo una llamada de casa. Y me dicen, Iván, mejor vente acá para que llames a Perú porque tu mamá está mal, está enfermita. Yo inmediatamente pensé, no, si me llaman porque está enfermita, no creo. Debe ser algo más serio. En efecto, llego a la casa, abandoné el inicio del programa de humor, pero iba, ya te digo, era el presentador, tuvieron que buscar un reemplazante en ese momento para grabar, y entonces llego a la casa y me dan la noticia que ya había fallecido mi madre. Por ahí de las 6:30, 7 de la noche, llamo yo a Lima y me dicen eso. Entonces, primero asimilar el asunto, ser realista, poner los pies en la tierra. ¿Qué hago yo para ir de Costa Rica a Perú? De noche no hay vuelos. Tendría que ser mañana un vuelo de Iberia, una cosa así, para ir a Lima. Pero el entierro era a las 11:30 de la mañana, hora de Perú. Y el vuelo llegaba en la tarde. ¿Para qué voy? Entonces no fui.
Simplemente no fui. No es porque no quisiera a mi madre, sino que no tenía sentido que fuera. Eso es la parte que te digo externa, lo que no podía valorar yo en otra forma, nada más que en tiempo. No gano nada yendo, llego a destiempo, ¿ya para qué? Para reunirme en consolación de la familia, pues no tenía sentido. Entonces me quedé. No fui a Lima al entierro de mi madre. Ahora bien, en la parte, digamos que espiritual, el alma como queda de rasguñada, de lastimada, pues bien, lo que hice fue el propósito de dedicarle mi carrera a mi mamá, a aquella persona que había partido ya, que de la que no pude despedirme. Entonces dedicarle de ahí en adelante mi carrera, todo lo que hiciera yo aquí en Costa Rica, dedicado a mi madre. Y comencé a prepararme para seguir haciendo ascenso en esto. No es que yo no sintiera, sí sentía, pero lo hacía, ¿qué te digo? Lo mostraba con tanta naturalidad, porque sí es normal que uno se muera. Todos nacemos para morir, no hay otro destino. Entonces, lo comencé a asimilar de esa forma. No porque fuera yo insensato ni nada por el estilo, no, sino que aprendí a asimilar, a guardarme eso un poquito para mí, en mi intimidad, pues sentir el dolor, ver cómo manejarlo, no proyectarlo a los demás, ver la forma positiva de lo negativo que puede ser una cosa así. Esa fue mi reacción. El día de la premiación de Teletón, porque Teletón hacía una especie de premiación unos días después de la Teletón, nos convocaba a todos los animadores y nos entregaban un reconocimiento. Y había que decir algunas palabras. Así que dediqué ese día de la entrega de premios, de trofeos, solamente dije, no atiné a decir otra cosa porque me puse a llorar. Le digo a los compañeros, gracias por permitirme estar en esta Teletón. Y bueno, es la primera Teletón en que estoy. Recuerdo que dije eso, se la dedico a mi madre, a un angelito que ahora está en el cielo. Y ya no pude decir más. Se acercaron algunos compañeros a darme consuelo y ya siguió el evento de entrega de premios y yo ahí en un rinconcito rumiando mi dolor. Pero al final del caso, dolor. Pero si mi madre está ahorita más feliz que nunca, está al lado de Dios, por lo menos por la creencia religiosa, uno dice eso. Entonces está bien. Me consuelo con eso, con que sé que mi madre está mejor. Y es más, tengo un ángel que me va guiando, que me hace equivocarme menos aquí en la tierra, en este tipo de cosas. Entonces como que hago una elevación espiritual de aquellas cosas negativas. Eso me hace que maneje lo que yo te decía, el carácter, los temperamentos, para que no me vaya muy a la tristeza ni muy a la alegría, sino un término medio, es que uso el carácter. Inteligencia para identificar dónde estoy ubicado, qué tengo, y la voluntad para cambiar, para nivelar, para compensar aquello que tengo de más o de menos en ese instante. Eso es lo que hago. Pareciera que uno es insensible. No puedo ser. Sin embargo, sé cómo manejarlo y hasta esto quiero contagiarlo a los compañeros y colegas que les falta de repente un poco de experiencia y que sepan cómo manejarlo frente a cámaras. A veces le ha tocado llorar a uno, sí, cómo no, en la Teletón, que son casos así que tú conoces cómo son, pues imagínate, uno le impacta todo eso. Pero ver qué hacer, no sé, don Francisco tiene esa técnica, por ejemplo, él supera esto, se emociona y todo, lo ves a punto de llorar y a veces llora, pero bueno, sabe cómo salir del embrollo para no provocar un mar de lágrimas entre la población. Tampoco no es irse a ese extremo. Entonces, este tipo de cosas y herramientas son las que podrían estar en ese curso que te digo, de comunicación. ¿Qué te parece? Muy bien. Oye, Iván, algo que me ha percatado de lo que estás diciendo y de la charla es que quien es agradecido es bendecido. ¿Qué tanto en tu vida ha sido el agradecimiento a las personas que te han apoyado? A ver, primero comprendamos algo. Ni tú estarías allí sentado conduciendo un programa de televisión, ni yo estaría aquí conversando contigo, si no hubiera habido alguien que nos apoyara en su momento. Alguien que nos diera la mano, alguien que hiciera algo por nosotros, de lo que no podíamos hacer más allá de nuestras fuerzas. Bueno, pues ese alguien, ponle que sea un ángel, ponle el nombre que quieras, o un amigo,
que para mí los amigos son los ángeles, así que tú eres un angelito que está en la lista mía, de todas maneras. Gracias. Ok, pero entonces tú te rodeas de otras personas más. Tienes no sé cuántos asistentes para que hagamos esta entrevista. Aquí no son solamente dos personas, no. Aquí hay un coordinador, alguien que hizo la llamada para el contacto, una dama ahí, me imagino en maquillaje, en técnica, en luces, en todo. Es un grupo de personas. Uno solo no podría hacerlo, pero lo hace con toda tranquilidad y confort, sabiendo que te apoyas en esas personas. Esas personas que aunque no aparezcan, que aunque no digas quiénes son el respaldo y el apoyo para que tú sobresalgas en esto que estás empeñado en hacer, que para mí me parece genial. Porque no todo el mundo se atreve, perdóname, a invertir minutos. Algunos dirán, es un perder el tiempo, perdonen. Algo de lo que hablamos quedará en la mente de las personas. Ese algo, con que haya sembrado alguito de una semilla, ya hemos hecho bastante. Me parece que es así. Ahora te pregunto, Iván, dentro de todo lo que has hecho, o sea, es mucho, pero ¿qué tanto le das al futuro? ¿Qué es lo que piensas hacer a partir de ti? Ok, primero que nada, aclaremos, yo tengo 74 años de edad. O sea, no soy un jovencito. Experiencia tengo suficiente, bastante. Me ha tocado estar en varios países, conocer el mundo un poquito, y he tomado de lo mejor de las cosas que he visto, he hecho, incluso, insisto, en esto de San Pablo. San Pablo decía, tomemos lo bueno, aislemos lo malo. De todo aquello que nos rodea, tomemos lo que nos sirve y desechamos lo que no. Lo que no sirve y no conviene, dejarlo allí. Pues eso es lo que aplico básicamente en mi vida personal. Con estos 74 años encima, debo tener alguna experiencia. Esa es la que quiero compartir con aquellos que vienen detrás de nosotros. Habrá gente que quiera invitarte a ti, que es muy joven, pero necesita formación. Sí, tú le darás algunas instrucciones de cómo es que tú desarrollabas tu vida para que él la tome de ejemplo. Algunas personas más, si me sumas a eso, yo te agradecería. Yo le daré algunas ideas que tú de repente no estás, no es que no las conozcas, no las manejas. ¿Por qué no? Por el tipo de programa que tienes, el tipo de formación o el tipo de comunicación con los demás, pues no la crees necesaria todavía. Entonces vamos sumando. Y habrá otra persona que diga, mira, sumemos esto también, y sumemos lo otro, y ahí vamos, sumando elementos varios. Y con eso haces una gran formación, será una excelente escuela para aquellas personas que vienen, como te digo, detrás de nosotros. Comprendamos que hay mucha gente que hace radio y hace televisión, pero que no tiene las bases adecuadas, que cree que comunicar es gritar en un micrófono, o cree que de repente es muy agradable hacer un par de payasadas ante cámaras, y bueno, cree que así está ganándose el público. Posiblemente se lo gane. Habría que ver qué clase de público y qué cosa estás inyectando en ese público que es el tuyo. En el caso nuestro que estamos conversando, yo he visto algunos videos tuyos anteriores. Bueno, tiene gente, profesional en lo suyo y que tiene una voz y una opinión que es innegable, que la gente tiene que tomar todo esto. Hay que ser esponjas y aprovechar programas como este. Es básicamente eso. Lo que anhelo y espero, permíteme. Aún ahora, yo creo ahora, en este momento, estoy haciendo el programa Telemercado aquí en Costa Rica, gracias a Dios y a la aceptación que la gente tiene de mí. Hay un buen concepto mío, eso es bueno, hay que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque simplemente soy un comunicador. Más que locutor, soy comunicador. Ahora bien, si además de esto doy ejemplo de vida, de cómo soy, de cómo me comporto, a pesar de situaciones determinantes allí en la vida de uno, a pesar de eso, trato de dar lo mejor de mí. Que la gente vea que todo puede ser positivo si uno se lo propone. Por lo menos tratar de balancearlo de alguna manera determinada, que lo que hagan es lo que dicen en psicología que es homeostasis, es el equilibrio psicofísico. Eso sería interesante. Pues bien, no sé si así respondo un poco a tu pregunta. No, te agradezco mucho y ¿sabes qué? Me parece muy interesante lo que estás comentando. Y fíjate que yo creo que algo que da la posibilidad de tener los seguidores que quieres es la credibilidad. Claro. Y la credibilidad es en dos sentidos.
es honor, honor a tu palabra y honra a quien estás contigo compartiendo, pero lo más importante es veracidad. Si no sabes, pregunta, pero no afirmes algo que no corresponde, ni permitas que alguien lo afirme en error. Yo creo que son de las cosas que me quedo con esos dos elementos como comunicador y te estoy aprendiendo muchísimo, Iván, y te agradezco mucho. Solo me gustaría, el tiempo a veces es cruel y ya ahorita estamos a unos minutos de irnos. Te agradezco mucho esto, me gusta la entrevista y la ventaja es que Aztele es tu casa y yo sé que Iván Díaz es también un amigo de Aztele o de WOW TV. Solo me gustaría saber, en tus propias palabras, Iván, ¿quién eres? Ok. Soy, yo diría como las palabras de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá. Creo ser latinoamericanista. ¿Ok? Creo serlo. Me parece que comprendo y me hago comprender con todos aquellos que hablamos el idioma español, incluso hablando jerga. La jerga, pues, que la gente, de repente algunos no entiende qué es eso. Jerga es aquel idioma popular que para cada profesión se emplea. La policía habla en su jerga, ¿verdad? Tenemos un 35 en la cuadra, no sé qué, hablan en números. El médico que dice de repente, señora, vea, su hijo tiene unas disritmias, no, que le diga que tiene epilepsia y se acabó, más fácil. Entonces, queremos complicarnos a veces cuando hablamos en supuestamente un idioma propio de nuestra carrera. Mientras más sepamos hablar el idioma, mejor manejemos el idioma, y te cuento que el idioma español es tan rico, pero tan rico que la gente no ha terminado de conocerlo todavía. Es más rico que cualquier otro idioma. En fin, te digo que entonces Iván Díaz es eso, un comunicador, o trato de ser un comunicador en la mejor expresión de la palabra. ¿Para qué? Para que tengamos armonía en este planeta. La pandemia nos ha dejado una gran lección, que tenemos que unirnos porque la unión hace la fuerza. Pero es unirnos, aquellos que no somos tan buenos, tratemos de ser buenos, ¿verdad? Aquellos que todavía les falta madurar, maduremos. Para eso estamos los mayores, para, ¿por qué no?, inculcar algunas cosas a aquellos que vienen atrás. Ese es Iván Díaz. Así de simple, sencillo, dicharachero, hablantín de repente, pero que trata de traer un mensaje en cada cosa que haga, sea corporal y físicamente, o sea en palabras también. Ese es Iván Díaz. Cuando quieras, aquí estoy a la orden tuya. Muchísimas gracias, Iván. Y algo que nos hemos percatado ahorita es que esos 74 años en esta ocasión han pasado en balde porque te seguimos viendo como un joven con vitalidad y con sueños por realizar, y eso es lo que nos quedamos. Gracias por compartirnos esta experiencia de vida, gracias por ser un amigo de Aztele, de WOW TV, y lo más importante, gracias por formar comunicadores, y lo único que te podemos decir es muchas gracias. La gentileza es tuya más bien por haberme contactado para ver qué hacíamos en este día, y ojalá que haya sido provechoso para tanta gente. Ojalá, perdóname, que revienten las redes sociales opinando acerca de lo que hemos hablado aquí y que se lleven una gran experiencia de este programa conducido por ti. Así que, en pocas palabras, eso es. Gracias por todo. Que Dios te bendiga. Gracias, Iván, y sobre todo, gracias a ustedes que nos han seguido en esta charla. Esto ha sido en tus propias palabras. Hasta la próxima. Aztele.tv Aztele.tv